¿Cuántas veces el miedo te hizo enfocarte en lo poco que podías perder y te distrajo de lo mucho que podías ganar? Hay personas que logran ver más allá de ese miedo y no es porque no lo sientan, sino porque algo dentro de ellos decide mirar diferente. ¿Qué hace diferentes a esas personas? Quédate, porque al final tendrás que hacerte una pregunta un poco incómoda. Hubiera sido suficiente. Imagínate esto. 12 personas reciben una misma misión, ir a explorar un territorio nuevo, un territorio donde estaría su futuro. Los 12 ven el mismo suelo fértil, los mismos paisajes, los mismos recursos y sí, los mismos obstáculos. Pero regresan a dar su informe y resulta que un grupo de 10, la mayoría, dan una versión y otros dos dan otra versión completamente distintas. El grupo de 10 dice, no creo que podamos, las personas de ahí son gigantes, nosotros somos pequeñísimos al lado de ellos. Definitivamente no podremos. Y dos de ellos dicen, sí hay obstáculos, pero claro que podemos. Misma información, misma realidad, misma experiencia en el campo, pero dos conclusiones completamente opuestas. Y lo que me llama la atención es lo que sigue. La diferencia es la mentalidad con lo que ambos grupos procesaron lo que vieron. Quiero que notes algo en el grupo de 10 que dijo que no se puede. Ellos empezaron con un argumento real. Sí hay obstáculos, sí la gente es grande, sí son poderosos, pero el miedo aquí hizo algo muy específico. Tomó la situación y hizo que ellos exageraran las cosas al punto en que lo convirtieron en ansiedad y eso los llevó a decir algo en lo que ellos ya estaban pensando. Nosotros somos como saltamontes a su lado. Saltamontes. Pasaron de ver la realidad a sentirse excluidos de ella, diminutos, incapaces de poder ser parte de ella. Y eso no lo vieron en el campo. Eso lo vieron aquí, en sus cabezas. Entre más hablaban, entre más discutían, más se creaban ellos escenarios en su mente en los que solamente veían tragedia y tragedia, y eso fue lo que fueron a decir al grupo. Porque eso es lo que hace precisamente el miedo. Si tú le das un poco de conversación, este crece, y crece y crece al punto de convertirse en una ansiedad que ya no puedes controlar. Ahora veamos al otro grupo de dos. Ellos también vieron obstáculos, y no vieron un mundo de caramelo, no vieron que todo era color de rosa. Ellos fueron realistas, pero lo que dijeron fue diferente. Sí podemos, vamos por ellos. Su punto de referencia no era el tamaño del obstáculo, sino el tamaño de todo lo que podían ganar. Y la diferencia fue la confianza en que ellos sabían que no iban solos. Esta historia viene en la Biblia y sucede cuando después de caminar 40 días en el desierto, se encuentran en las puertas de Canaán, que es la tierra que Dios les había prometido. Los dos espías que dijeron que sí podían y que confiaban en aquel que los respaldaba, se llamaban Josué y Caleb. Ellos tenían memoria y eso era lo que los diferenciaba de todos los demás. Ellos sabían que Dios estaba con ellos desde hace tiempo. Habían visto cómo abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Habían visto la columna de nube que los guiaba, la columna de fuego. Habían visto cómo llovía pan del cielo. Habían visto cómo Dios sacaba agua de la roca. Y eso es lo que cambió todo su enfoque. Su memoria. En lugar de cuestionarse si esta vez algo saldría mal, se preguntaron, ¿acaso el Dios que lo hizo no lo volverá a hacer? Su fe no fue ciega. Estaba basada en evidencias, en la experiencia personal con ese Dios. Y esa decisión de filtrar el presente y la realidad a través de la experiencia que habían tenido fue lo que los diferenció de los otros 10. Y fue lo que los hizo saber que el Dios que estaba con ellos era mayor que el obstáculo, que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar al ir por esa ciudad. Ellos sabían que el miedo les hacía ver el obstáculo mucho más grande de lo que era, pero en cambio su fe les hizo ver que ningún obstáculo era más grande que su Dios. Y fíjate que yo viví esto hace relativamente poco tiempo. Dios nos mostraba la oportunidad de poder venir a España y poder darle a mi esposa el tratamiento que necesitaba que ya no había en México. Él nos abrió las puertas, pero a la vez había muchas cosas que dejar, como el trabajo, como la seguridad, como la estabilidad, como las cosas que ya teníamos nosotros. Nuestra vida pues es buena, pero había algo que sabíamos que Dios quería que nosotros encontráramos aquí en España. El miedo estuvo ahí presente, poniendo en mi cabeza escenarios en los que muchas cosas podrían salir mal. Pero días antes de emprender nuestro viaje a España, yo leí este pasaje de la Biblia y me pregunté lo que tal vez Josué y Caleb se preguntaron. Si ese Dios que anteriormente ya me había respaldado y había escuchado todas mis necesidades y había estado ahí haciendo grandes cosas por mí, ¿acaso no lo volvería a hacer?
Y fue entonces que decidimos arriesgarnos y venir los dos a poder ser parte de esta oportunidad que Dios nos estaba abriendo. No sabía cómo iba a resultar todo y actualmente, después de casi un mes ya aquí en España, no lo sé. Pero sé que esa valentía no vino por sí sola. Vino de mi experiencia con Dios, con aquel que ya había hecho muchas cosas en mi esposa y en mi vida. Ahora te toca a ti. Y aquí viene la pregunta incómoda que te dije que te haría. ¿Con cuál de los dos grupos te identificas más? Y no me refiero general, sino en esta semana. ¿Qué decisiones has estado postergando? ¿Qué conversaciones has evitado? ¿Cuál es ese paso que no has dado por el miedo? ¿Estás mirando con ojos de saltamontes o con ojos de posibilidad? El grupo de 10 no eran malas personas. Eran personas como tú y yo, de carne y hueso, con miedos, con sentimientos, con sensaciones. Pero lo que diferenció a Josué y a Caleb fue que no dejaron que el miedo fuera el narrador de su historia. Ellos dejaron que la fe y la posibilidad y todo lo que Dios había hecho fuera lo que narrara su destino. ¿Qué es lo que el miedo está narrando en tu vida hoy? ¿Y qué pasaría si dejaras que el miedo dejara de ser el narrador y comenzara a ser la fe? El miedo te hace ver gigantes y la fe te hace ver promesas. La diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria no está muchas veces en las circunstancias que pasamos, sino en cómo las atravesamos y decidimos ir a través de ellas. Si estás en una temporada de decisión y no te has atrevido a tocar la tierra prometida por miedo a lo que podrías perder, solamente hazte una pregunta. ¿Ha hecho Dios algo anteriormente en tu vida? ¿Dios ya ha sido fiel antes? ¿Y por qué sería diferente esta vez? Si este mensaje te ayudó un poco o conoces a alguien que pueda ayudarle, puedes compartirlo y nos vemos en otra ocasión.